Para el día de hoy vamos a tener un tema muy especial y como lo prometimos, vamos a empezar una serie que estoy muy contento que hagamos porque venimos en una secuencia temática de cómo escuchar la voz de Dios, ¿lo recuerdan? Y hace 8 días hablamos de esa reconciliación que tenemos en Cristo, no solamente de que ahora nuestros pecados han sido perdonados, sino que la obra de la cruz va mucho más allá. Hay algo que hacer mientras nos morimos. No es que ya ahora el Señor me perdonó y ahora ¿qué hago? Pues ir a la iglesia y esperar que Dios venga por mí. No, hay mucho que hacer. Entre eso está el reconciliar nuestra manera de vivir. Y aprendimos hace 8 días entonces a conocer el ser. Recordamos de que está compuesto el ser en el orden y fila del diseño original, que es espíritu, alma y cuerpo. Vimos cómo el pecado vino a que el alma tomara el primer lugar y dejara al espíritu de últimas. Y empezamos entonces a ver el mandamiento del Señor que dijo: amen al Señor con toda su mente, alma y corazón. Y nos enfocamos en el estudio del alma, donde está precisamente la mente y también está el corazón. Y a raíz de eso, en función de seguir escuchando la voz de Dios, identificándola y dar cumplimiento al mandato de Dios de amarle con el alma, porque es con el alma que está llamado el hombre a amarle, no con el espíritu, sino con el alma. Vamos a estudiar en esa alma que está el corazón. ¿Qué cosas en el alma de Dios, qué cosas en el corazón de Dios Él ama o Él aborrece? Y en eso nos vamos a concentrar con la ayuda de Dios, si Dios lo permite, estos próximos domingos. ¿Qué ama Jesús? ¿Qué ama Dios? ¿Con qué fin? Que miremos que eso que Él está amando, deberíamos amar nosotros, porque fuimos llamados a amarle con nuestro corazón. Entonces, la idea es que cada vez que vayamos mencionando un tema, las próximas oportunidades, usted puede identificar si en verdad ama eso que Dios está diciendo que ama o no. Y podamos trabajar en nuestro corazón y orar para que nuestro corazón apunte a lo mismo, a amar eso mismo o aborrecer eso que Dios aborrece. ¿Le parece? Entonces, para el día de hoy, vamos a leer una porción de la Biblia donde vamos a evidenciar que Dios ama algo. Y para ese tema he invitado a María Paula para que nos pueda acompañar y ayudar a desarrollar este tema. María Paula, muy buenos días. Por favor, salúdanos. ¿Cómo estás? Buenos días para todos. ¿Me están escuchando bien? Muy bien. Bueno, como decía Alecitos, hoy vamos a hablar sobre la verdad en la intimidad. Y hay un versículo muy importante donde podemos ver claramente que el Señor nos dice por qué es importante y por qué sucede. Entonces vamos a leer Salmo 51, verso 6. Les damos un tiempito a todos, por favor, para que vayan a buscar sus Biblias o para que las abran en su celular y lo puedan encontrar. Es el Salmo, capítulo 51, versículo 6. Dice: yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has enseñado sabiduría. Bueno, entonces vamos a leerlo de nuevo, pero me gustaría que cada uno de ustedes pueda interiorizar y leer palabra por palabra de lo que estamos leyendo. De nuevo, dice: yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has enseñado sabiduría. Entonces vamos a ver este versículo dividido en dos partes. ¿Listo? Vamos a ver la verdad
en lo íntimo y después vamos a hablar sobre cómo el Señor nos enseña sabiduría en lo secreto. ¿Sí? Entonces, para la primera parte sobre la verdad en lo íntimo, Alecitos, me gustaría que habláramos un poco sobre qué es la verdad. ¿Qué crees tú que es la verdad y cómo lo define el Señor en la Biblia, que es lo más importante? Claro, claro que sí. Este pasaje que nos invitas a leer, quiero hacer claridad, que es un salmo, evidentemente, o sea, una canción, un himno compuesto por David. Y quisimos llamar esta predicación Canciones Sinceras, porque esta es una de las canciones más famosas de la Biblia, el Salmo 51, específicamente el que vamos a leer hoy, el verso 6, pero todo el Salmo 51 es famosísimo. De hecho, salió publicado en el periódico del Tiempo el año pasado, el 17 de junio. Qué interesante que un periódico que conocemos publicó este salmo, y no para Semana Santa, pero publicó esta canción, este salmo, porque es tan sincero que quedó allí evidenciado. Y este tema al que nos introduce María Paula, del verso 6 específicamente de esta canción, que dice que Dios ama la verdad en lo íntimo, la sinceridad, dice otra versión, en lo íntimo, son canciones que quedaron publicadas. Y si usted tiene la oportunidad de leerlo, que de hecho lo vamos a hacer en unos instantes, leer todo el Salmo 51, es una canción vergonzosa. Es decir, ninguno de nosotros se acercaría a Dios de tal manera o le mostraría al mundo esta composición, donde estamos hablando mal de nosotros mismos, estamos confesando nuestros pecados. Generalmente lo que mostramos no es la verdad o no es toda la verdad. Siempre nosotros queremos mostrarnos buenos, hablar de las cualidades, de las virtudes, y si hay que hablar mal, hay que hablar mal del otro. Pero en cuanto a nosotros, no, nosotros estamos muy bien. Pero este salmo y de David, que es tan sincero, que tiene verdad, quedó escrito en la Biblia. Y muchos salmos de David tienen esta característica que van a hablar de eso. Entonces, antes de responderte la pregunta, María Paula, ¿te parece si leemos esta canción y escuchamos y leemos, o porque más bien lo leemos juntos, esa letra tan sincera? Y vamos a ver cómo sería vergonzoso. Hoy está escrito en el Salmo, pero imagínese que David le está leyendo esto a Dios, cantándoselo delante de su esposa. Su esposa se va a dar cuenta que cometió una infidelidad. Entonces, quizás cuando acabe de cantar esa canción va a tener problemas. Vamos a leerlo. Te pido el favor, María Paula, ¿puedes leer la canción del Salmo 51 completo y le ponemos atención a esa letra sincera? Dice: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza.
Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecies al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad, haz que prospere Sión, levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos de todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Amén. Amén. Entonces, démonos cuenta de esta letra tan sincera. El pecado siempre está delante de mí. Yo siempre soy un pecador, Dios mío. Y esa sinceridad, y ahora sí, respondiendo a tu pregunta, ¿qué es la verdad en la Biblia? Una versión que me gustó de ese verso 6 al que tú haces referencia, que es el tema de hoy, la verdad en lo íntimo. El ser verdadero se está hablando de la sinceridad, de que seamos de una sola pieza. Y cuando hablo de una sola pieza es porque la palabra sinceridad viene de allí. Cuando los griegos hacían sus esculturas, sus imágenes de bronce, en piedra, bueno, su escultura, cuando quedaba nueva, ellos lo colocaban en sus museos, en sus templos, etcétera. Y algunas de estas piezas eran para la venta. Cuando llegaban los compradores, comenzaban a fijarse en las obras de arte y quizás estarían interesados en comprar alguna de ellas. Y este comprador hacía una pregunta. Le decía, ¿esa pieza está con cera o está sin cera? ¿Qué quiere decir esto? Que corrían las piezas de un lugar para otro, ¿sí? Normal, como alguien que está acomodando su almacén, podían correr las piezas o trasladarlas de un lugar a otro. Y en ese traslado podían esas piezas, esas esculturas dañarse, caérsele alguna pieza. Y cuando se dañaban, lo que hacían era colocar cera en ese lugar. Y en ese momento, pues, la escultura tendría un valor menor, porque pues sufrió ya un daño. Y esa era la pregunta que hacía el comprador. ¿Esa escultura, esa obra de arte está con cera o está sin cera? Entonces el comprador va a decir, el vendedor va a decir, no, mire la obra de arte, por ningún lado tiene cera. Está sin cera, es completa. O podría decir, sí, él sufrió un daño y tiene aquí una holladura, tiene un huequito y fue relleno con cera. De ese contexto viene la palabra sincera, sincero. Es decir, que no tiene cera, que es completo. Y aquí el Salmo nos dice que él ama la verdad, la sinceridad en lo íntimo. ¿Qué está pidiendo Dios de nosotros? Que seamos sinceros, que no pongamos cera a nuestros vacíos. Quiero ser más específico con esto. Cuando a nosotros nos preguntan, ¿cómo estás? Yo le pregunto a María Paula, ¿cómo estás? Y ella, por diferentes razones, puede responder que está bien, aunque esté pasando un momento muy difícil. Y lo que va a hacer es no mostrar su hueco, su vacío, y va a poner cera a esa respuesta. Va a decir, no, estoy muy bien. ¿Y te ha pasado algo estos días? ¿Algo que quieras que te ayudemos? No, está muy bien, gracias. Si ella está pasando un momento difícil, ella escogió colocar cera a su respuesta. Y vamos a ver que el apóstol Pablo, en un momento, a una carta a los Corintios, él va a decirle que aunque estamos atribulados en todo, no estamos derribados. Aunque derribados, no vencidos. ¿Qué es esa sinceridad de Pablo? Oye, eres el apóstol Pablo, no digas eso. ¿Cómo estás? En bendición, de victoria en victoria. Pero Pablo no responde así. Pablo dice, derribado, pero no destruido. Es un hombre completo, sincera. Tiene sinceridad en su corazón. Y esto es lo que Dios le llama la atención de David. ¿Saben que este Salmo 51 lo escribió David luego de pecar con otra mujer, de intimar con otra mujer que no era su esposa, de planear un homicidio para que el esposo de esa mujer con la que peca
no se diera cuenta y planea un homicidio. Pero David no tenía tapujos con Dios, era sincero. Y le dijo a Dios, yo hice ese homicidio. Yo hice eso con esa mujer, he pecado. Y claro que sí, tuvo que venir un profeta a confrontarlo, pero una vez es confrontado, él ve su pecado y es sincero delante de Dios. Entonces creo que Dios está llamando, que él ama la verdad en lo íntimo. Que cuando estás en intimidad, cuando estás a solas, en el interior, tú no tienes tapujos. Y esa es una de las razones por las cuales he invitado a que María Paula comparta esta palabra, porque en lo que hemos visto de su vida, es una persona que ha visto sinceridad. Tú le preguntas a ella algo o ves a ella opinarla de un tema y no pone cera. Y no estoy diciendo que el ser sincero sea necesariamente ser imprudentes o groseros, sino que en verdad habla verdad en sus respuestas, que muchas veces puede ser crudo lo que se escucha, como el Salmo, pero que a los ojos de Dios, él ama esa sinceridad. Y creo que María Paula, esto es lo que veo en el verso 6 de sinceridad. ¿Qué podrías tú aportar al respecto? Bueno, en los versículos que encontré sobre la verdad, el Señor habla mucho sobre por qué es importante ser verdaderos, porque cuando nos acercamos al Señor, cuando nos acercamos a Jesús, que es luz para nosotros, es cuando más vemos que todas esas cicatrices o abolladuras que tú mencionabas precisamente son descubiertas. Es muy difícil estar cerca del Señor sin poder ser verdaderos, porque entre más nos acercamos al Señor, más podemos ver nuestras propias cicatrices. Entonces, encontré un versículo, Juan 3, 20, 21, Juan 3, 20 al 21, que dice lo siguiente. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella, por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente qué ha hecho, sus obras en obediencia a Dios. Entonces, ¿qué podemos ver de este versículo con lo que estamos hablando? Que sin importar si nosotros, cuando nos acercamos a Dios, tenemos la intención de esconder alguno de nuestros pecados, de esconder nuestro pasado, de esconder incluso lo que hemos dicho o hecho recientemente, no hay forma que nos podamos acercar al Señor sin realmente ser verdaderos, porque el Señor ya conoce nuestro corazón, no hay nada que podamos ocultarle. Realmente nosotros podríamos acercarnos al Señor en oración o en una canción, como lo hizo aquí David, y podríamos ocultar estas cosas, pero realmente sería una relación honesta con Él. ¿Realmente creemos que podemos hacer una oración o contarle algo al Señor sin ser completamente honestos y poder ocultarle algo? Esto no podría pasar porque el Señor ya conoce nuestro corazón. Y una prueba de esto es el versículo Juan 2 del 23 al 25. Quiero que lo leamos todos juntos. Juan 2 del 23 al 25. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía, porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Entonces, podemos ver que por más de que nosotros intentemos esconder este tipo de cosas, que no nos mostremos honestos, realmente el Señor ya conoce todo lo que hay dentro de nuestro corazón. Él conoce cuando no estamos siendo verdaderos. Y si hacemos una oración que no es sincera o que no es honesta con el Señor, Él lo va a saber desde el primer momento. Y esa relación que vamos a tener con Él no va a ser íntima, no va a ser honesta. Asimismo pasa con las personas a nuestro alrededor, con nuestra pareja o con nuestros hijos, que son personas muy cercanas con las que probablemente conocen nuestras actitudes. Es muy difícil que nosotros podamos ocultar algo, porque incluso en nuestro rostro, nuestra forma de actuar, ellos pueden ver cuando no estamos siendo sinceros.
Y así no se va a construir una relación de confianza. Cuanto más con el Señor, que no solo por nuestro rostro puede ver la verdad, sino porque Él ya conoce nuestro corazón, así no se nos note. Podemos engañar a cualquier persona en este mundo incluso, pero el Señor conoce nuestro corazón y si no tenemos la verdad en nosotros, esa luz que viene de Él va a mostrar todas esas cicatrices y no nos va a permitir tener esa relación íntima. Es cierto. Citaste ejemplos del Señor Jesús y vimos cómo Él se metió en líos, se metió en problemas por ser sincero, por ser verdadero. Vimos en tantos casos como él, Juan el Bautista, fue sincero con gente importante, con fariseos, con sus discípulos. Hace 8 días vimos un verso que causó un conflicto grave con los discípulos cuando le dice a Pedro, tú eres Satanás, apártate de mí. Me eres tropiezo. Es sincero el Señor en su respuesta. Se supone que es un discípulo, hay que cuidarlo, háblale pasito, está aprendiendo, está madurando. No, el Señor no era así. Quiero hacerte esta pregunta, María Paula. ¿Alguna vez has tenido líos por ser sincera? De pronto algo que quieras comentarnos en alguna ocasión, o cómo has tenido que enfrentar eso interiormente, pero dices, tengo que ser verdadera, tengo que ser sincera, sin importar los líos en que me meto. Sí, realmente sí, pienso que estamos viviendo en una sociedad donde todos somos muy sensibles, donde nos han enseñado a que siempre debemos tratar todos los temas con zapatos de algodón, decían en la universidad. Entonces nos acostumbramos a que cada vez que preguntamos algo, le queremos pedir una opinión a alguien, esperamos que esa persona nos responda lo que queremos oír. No queremos que nadie nos contradiga o que nadie tenga una opinión diferente. Y nos acostumbramos tanto a eso que incluso lo hacemos en nuestras vidas. Entonces, cuando opinamos sobre algo, cuando damos un consejo, tratamos de ser muy blandos, de poner pañitos de agua tibia en lo que queremos decir. Y como vemos en la palabra, precisamente el Señor no lo hacía de esa manera. En mi anterior trabajo, por ejemplo, cuando yo tenía que reemplazar a mi jefe porque él debía irse de vacaciones, siempre cuando volvía, la primera queja que daban de mí era que yo no tenía mucho tacto para hablar. Y siempre esa fue una de las retroalimentaciones que más me dieron en este trabajo, que yo tenía que aprender a tener más tacto. Y siempre que me hacían este comentario, yo les decía, está bien, yo agradezco el comentario y la retroalimentación, pero ¿qué tal si también le enseñamos a todas las personas a no ofenderse con tanta facilidad? Podemos trabajar en ambas cosas. Yo voy a tratar de tener más tacto, pero también, ¿qué tal si le enseñamos a todos los demás a no tomarnos las cosas personales, sino aprender y tomar siempre lo bueno de lo que nos dicen los demás? Entonces, sí, es algo que hemos visto mucho últimamente y las personas que son muy sinceras a veces tienen este conflicto de no ofender, pero que es nuestro deber como creyentes del Señor, ser honestos con la palabra y ser transparentes con lo que el Señor nos enseña en ella. Es muy cierto y gracias por la sinceridad en tu respuesta precisamente. Y entonces podemos ir mirando y concluyendo de este punto que Dios no usa cera. Dios usa verdad. Él siempre, cuando se acerca a nosotros, va a poner verdad delante de nosotros. No va a poner, como decías tú, zapatos de algodón o pañitos de agua tibia. Él va a mostrar la verdad delante de nosotros y lo sigue haciendo. Él es honesto cuando nos llama. Él nunca dijo, van a tener una vida fácil. Y después, en letra pequeñita del contrato, dijo, es que van a tener aflicción. No, él fue directo. Él dijo, van a tener aflicción. Los envío como ovejas en medio de lobos. Con Dios no hay pequeñas letras en los contratos, sino que todo es explícito. Todo está a la vista de aquel que quiera seguirle. Él dijo que este camino sería angosto. También dijo que muchos entrarían por ella, procurarían, entrar por ella, pero que no podrían. Fue honesto y sincero con los ricos de este mundo, que sería más fácil que entrara un camello por el ojo de una aguja. Dijo que si no aborrecíamos
todos nuestros amores, padre, madre, hermanos, no podríamos entrar ni ser discípulos de Él. Él siempre es honesto, dice que es angosta la puerta, que es estrecho el camino, que va a ser difícil, que vamos a tener muchos problemas. Pero también promete que al que venza, le va a dar su recompensa. Que el que quiere estar con Él en su trono, va a tener recompensa. Y siempre vamos a encontrar esta característica en Jesús, en Dios, que Él ama la verdad en lo íntimo porque Él es la verdad. Cada vez que tú apuntas a ser verdadero, estás cogiendo, de al fin y al cabo, como Jesús dijo, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cuando tú escoges vivir siempre en verdad, responder verdad, no responder mentiras, tú escoges decir una pequeña mentira para tapar algún asunto. Después a esa mentira tienes que añadirle otra, y de un momento a otro estás encarcelado. Mientras que si tú eres verdadero en cada momento, no va a haber cárcel para ti. Vas a estar siempre libres. Jesús dijo allí en Juan capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad, 8:31, y la verdad los hará libres. Esto es ¿por qué Dios ama la verdad en lo íntimo? Porque la verdad nos lleva, es el camino para ser libres. Jesús es la verdad, Él es el camino hacia esa libertad. Entonces podemos concluir de este punto, primero, que Dios no usa cera. Él es completo, Él se mostró completo y se dio completo en la cruz. Fue honesto allí en la cruz. Y también es honesto para aquellos que le rechazan y también es honesto para aquellos a quienes le reciben. En Él no vamos a encontrar mentira, cera. Ahora hablemos de ese lugar donde Dios ama la verdad, la sinceridad. Dice que en lo íntimo. ¿Qué crees que está hablando esa intimidad? ¿Habla de algún lugar del ser? ¿Habla de un lugar del corazón? ¿Qué crees que nos está hablando la intimidad? Bueno, sobre esto encontré un ejemplo. Traté de buscar mucho la palabra intimidad en la Biblia y no encontré muchos versículos que textualmente dijeran intimidad, ¿no? Habla del lugar secreto, habla de el servicio al Señor, de la adoración. Entonces, vi este ejemplo sobre Moisés. Moisés es una de las primeras referencias que vemos de una persona que habla directamente con el Señor. Cuando Moisés, por ejemplo, subió al monte a recibir las tablas de la ley, decía que él habló con el Señor y cuando bajó de este lugar, su rostro resplandecía y él no lo había notado. Los demás todos notaban que su rostro estaba resplandeciendo. Entonces, cuando leí esto, dije, para mí este es un claro ejemplo de tener intimidad con el Señor. Es tener un momento con Él que nos transforma. Es un momento con Él que es solo para nosotros y el Señor. Y que es algo que por más de que nosotros no notemos, se nota en nosotros y todo lo demás lo puede ver. Cuando tenemos intimidad con el Señor, definitivamente transforma algo en nosotros, no somos los mismos y es algo que se puede ver claramente hacia los demás. Es un testimonio de vida para los demás. Entonces, diría yo que este es como una definición de cómo Moisés nos muestra qué es intimidad con el Señor. Dijiste algo muy clave y es que se nos nota. Cuando estamos tristes o alegres, a veces no es necesario mencionarlo. Eso se lee en nuestro rostro. Cuando una pareja, un hogar está pasando un momento difícil, a veces no es necesario que lo diga. ¿Por qué? Porque el resultado de lo que se ve, lo que mostramos por fuera, es el resultado de cómo estamos por dentro. Nuestro semblante, nuestro rostro, si hay ojeras, si hay un semblante de salud, es porque debe tener buena alimentación, debe tener una salud buena y se evidencia en nuestro cuerpo. Tal como diste el ejemplo de Moisés, que él se le veía el rostro resplandeciente por ver la gloria de Dios y evidentemente pasaba en un lugar íntimo porque él se escondía en el monte donde Dios lo llamaba, donde él iba a buscarlo, un lugar donde no estuviera nadie. Y siempre hay una consecuencia de la intimidad y esto es un fruto de la intimidad. Yo puedo ver respecto a la intimidad en que nos estamos perdiendo de grandes verdades, ya que la verdad se halla
en la intimidad, nos estamos perdiendo de grandes verdades, de misterios, por falta de cultivar intimidad. Es más fácil ir al que está brillándole su rostro y preguntarle, ¿qué dijo Dios? Pero lo que Dios quiere, de hecho a lo que nos invita, es que ya no solo Moisés suba al monte, sino que en el Nuevo Testamento Él hace un llamado a todos y dice, acérquense todos confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, allí vamos delante del trono de Dios y todos hoy en día deberíamos tener el rostro resplandeciendo, no solo uno. Sin embargo, estamos más bien acostumbrados a que otros tengan intimidad con Dios por nosotros y que nos digan lo por venir y que nos digan qué querrá Dios para nosotros. Vamos por una palabra. ¿Y por qué no subes tú al monte? ¿Por qué no cultivas tu intimidad? Jesús también en su palabra, y en Jeremías 33:3 dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es el versículo que conocemos. Pero si tú lees todo el capítulo 33, vas a darte cuenta que ese verso y las otras palabras que el Señor da está dirigido a casas, a las casas de Judá. Y ese es el enfoque que este ministerio, como ustedes saben, los que pertenecen a esta comunidad y los que están escuchando de otros ministerios, el enfoque es sobre las casas. Que las casas sean las que se reúnan y clamen al Señor. Porque el Señor dice que Él es el que va a responder. Él es el que va a enseñar. No esperes que un pastor te enseñe, que un pastor te responda. No, es que no tengo respuesta a esta situación. Dios dijo, clamen a mí. ¿Quiénes? Las casas. Y yo les voy a responder y a enseñar cosas grandes y ocultas. Aquí habla de lo oculto. Hay cosas ocultas que no conocemos. ¿Quién nos la puede enseñar? Dios mismo. ¿A quiénes? A quienes clamen. Entonces podemos ser sinceros con Dios. Una oración sincera, no sé si te identificas, María Paula, podría ser, Señor, hemos estado tan ocupados y estamos tan desgastados en nuestro cuerpo que hemos sacado 10 minutos para ti. Pero van a ser los 10 minutos más sinceros del día, Señor. Y dedicas esos 10 minutos a clamar al Señor. Amén. Dios va a amar más esos 10 minutos a que puedas fingir un minuto o fingir 1 hora, 2 horas donde estás claudicando y dices, Señor, aquí estoy amándote. ¿Por qué no eres sincero y dices, Señor, estoy que me caigo del sueño? Disculpa mi actitud corporal, pero he tenido un día terrible. Estoy derribado. Hoy me amenazaron. Fue terrible. Pero aquí estamos clamando a ti. Esa sinceridad la ama el Señor. Así como entre las relaciones que tenemos con pareja o con nuestros hijos, amamos que ellos nos confiesen sus debilidades. De hecho, cuando nos confiesan sus virtudes no está bien visto, ¿verdad? Es tan presumido. Pero cuando confesamos debilidad, hay una atracción con la sinceridad. Porque cuando Él me confiesa, se confiesa como débil, pasan 2 cosas. La primera, me identifico con Él. ¿Por qué? Porque también soy débil. Dice, ay, si supiera que yo estoy pasando lo mismo o estoy pasando algo parecido. Y me identifico y la relación se estrecha. Y también pasa, cuando soy sincero, que no solamente me identifico, sino que puedo decir, es transparente, puedo confiar en Él. Porque solo hay uno que es fuerte. Entonces creo que la sinceridad en lo íntimo, el íntimo está hablando de ese lugar, ¿de acuerdo? De ese lugar que encontramos, que puede ser no solo un lugar físico, sino momentos donde podemos ser transparentes con Dios, transparentes en nuestras relaciones, transparentes en el altar y poder confesar lo débiles que somos, lo pecadores que somos. Realmente el Señor llama a las casas a que sean las casas quienes descubran los grandes misterios de Dios. Yo estoy seguro que cada uno de los conectados tiene grandes misterios de Dios. Entonces, ¿para qué sirven los ministerios? ¿Para qué sirven lo que llamamos iglesia?
Bien, porque hay personas que están dispuestas a cultivar intimidad y otras que no. Entonces esas que han cultivado intimidad, Dios las llama. A unos los llama pastores, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros de otra manera. Y ellos, como Moisés, les llaman a otros a que cultiven su propia intimidad. Que ellos pueden ser sus pastores de sus casas. Que ellos pueden ser los profetas de sus casas. Que aquello que tu hijo no tiene respuesta, no ve al pastor que te explique. No, yo voy a explicarle. Yo soy quien te va a enseñar. Dame un tiempo. No tengo ahora respuesta, hijo. Me hiciste una pregunta sobre esto. No tengo la respuesta. Esposa, me hiciste esta pregunta. Estamos pasando este tiempo tan difícil económico. No sé por qué pasan las cosas, pero denme un tiempo y voy a orar. Y voy a descubrir qué es lo que pasa. Y Dios va a responder esa actitud. No tienes que correr a otro. Jesús dijo, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Entonces, casas que nos escuchan, si hay algo que están pasando y dicen, pero ¿por qué esto? Es tiempo de clamar al Señor. Clamar juntos como casas y Él va a responder por qué estamos pasando por esto. Y nos va a enseñar lo oculto, porque Él hace que su luz, que su presencia no haya nada oculto. Así que creo que ese lugar de intimidad está hablándonos de eso, de cultivar una relación sincera, relaciones en que quitemos los tapujos y nos mostremos sin máscaras, mostrémonos sin ser hipócritas, que le confesemos nuestras debilidades a nuestra esposa, que la esposa nos confiese a nosotros, que tenga hasta tal confianza, es decir, puedo confiar en él porque él también se muestra sincero. Y que nuestros hijos puedan aprender y decir, ellos no son dioses. Ellos me corrigen a mí, pero veo cómo se corrigen entre ellos con respeto y amor. Y pueden identificarse y decir, ellos son de carne y hueso. Son héroes para mí, pero son de carne y hueso. Y pueden ellos ver que Dios es accesible. ¿Por qué? Porque Él acepta a gente errónea como ellos y como nosotros, los niños y como nosotros. No sé, antes de pasar al siguiente punto, si quieras hablar algo más de la intimidad, María Paula. De hecho, esta partecita es importante lo que estabas mencionando con la segunda parte del versículo que leímos, que en lo secreto el Señor nos enseña sabiduría. Entonces podemos ver que la mayor parte del tiempo donde realmente sentimos que estamos aprendiendo algo directamente del Señor es en lo secreto, es cuando tenemos realmente esa intimidad con el Señor. Porque cuando estamos en público con muchas personas, puede que nuestras emociones son las que se vean alimentadas, puede que sintamos en nuestro corazón o algo así, pero la verdadera transformación o la verdadera enseñanza que viene del Señor, usualmente la recibimos cuando estamos en intimidad con Él, en nuestros tiempos devocionales, por ejemplo, en nuestro hogar o en nuestros tiempos devocionales solos, es cuando realmente podemos ver que sí hay una transformación en nuestra vida y que el Señor nos habla y nos enseña algo que sea para nosotros. Mientras que cuando estamos en un templo o cuando estamos recibiendo una palabra en público, podemos ver que nuestras emociones son alimentadas, podemos ver que vemos muchas personas que parecen estar siendo alimentadas, pero solo realmente el Señor es el que puede hacer esa transformación. Amén. Quiero contarles de una esmeralda, que es la esmeralda más grande que han encontrado en Colombia, que se llama la esmeralda Patricia. Y esta esmeralda fue encontrada en el municipio de Chivor, en Boyacá, hacia los años 20. Se llama un ingeniero de minas llamado Fritz Klein y un minero de Boyacá llamado Justo Daza. Ellos dos fueron por esta montaña y llevaban todo su equipamiento, explosivos y todo lo que usan en minería para encontrar esmeraldas. Y ellos empezaron a subir esta empinada montaña, según cuentan geográficamente, es esta montaña muy empinada, y colocaron explosivos en diferentes lugares. Y duraron un buen tiempo haciéndolo, pero apenas estaban encontrando pequeñas joyas. Y ellos dijeron, vamos a dejar hasta aquí. No creo que haya más que explorar. Estaban ya muy cansados.
Pero Justo Daza, ese boyacense, dijo, intentémoslo más profundo, avancemos un poco más, profundicemos en nuestros explosivos, que sean más profundos. Y lo intentaron una vez más colocando ese explosivo más profundo. Y cuando lo hicieron, fueron a mirar a ver qué podían encontrar. Y cuando ingresaron la mano, él se asombró porque vio una roca muy grande. Y cuando la saca, encontró la esmeralda que llaman la esmeralda Patricia, que pesa 632 quilates. Dicen que es del tamaño de la lata de una sopa, como de una sardina. Y era de color verde puro y vívido. Fue tan impresionante este hallazgo de la piedra, la esmeralda más grande que han encontrado en Colombia, que la vendieron y actualmente está en el Museo de Historia en Estados Unidos, de Historia Natural. Y esto me hizo pensar en algo, y es que lo que vale la pena, los tesoros, siempre están escondidos. No están a la vista. Ustedes van a encontrar y saber que cuando se quiere encontrar oro, plata, bronce, sal, etcétera, siempre hay que excavar. Pues bien, este diseño que naturalmente se ve también, Dios tiene grandes cosas para mostrarnos. Y Él quiere que excavemos más profundo. Que no seamos superficiales, sino que seamos más profundos. Y ser profundos no significa ser más santos, sino ser más sinceros. Y la sinceridad va a abrir la puerta a una profundidad de relación. Hoy en día podemos ver que un tesoro que Dios ha puesto en el hombre, que es su cuerpo, ya no es de privacidad. ¿A qué me refiero con esto? Con la manera de vestir, tanto de hombres como mujeres. Y se ha visto que en las casas no se ha cultivado la intimidad de cuidar los tesoros que Dios ha puesto. Y esto es, por ejemplo, enseñarle a nuestras hijas, a nuestros hijos, que el cuerpo es un tesoro y que no debe ser mostrado por las calles. Que si tú, niña, te vistes así, mostrando las partes de tu cuerpo porque que quiero que me vean, pues quiero decirte que eso es un tesoro y que solo hay una persona que debe descubrir ese tesoro, es el diseño de Dios, y que esa persona debe cultivar intimidad contigo. No debes de andar mostrando tus tesoros, tu cuerpo al aire libre. Debe haber alguien que te enseñe que esto debe ir escondido para que una sola persona lo encuentre. Y esa persona debe cultivar intimidad contigo. Y es necesario hablar esto, María Paula, porque quiero que me ayudes con este tema, porque ha sido algo tan evidente, espiritual, que ahora se evidencia físicamente, que no hay intimidad, no se cuida el tesoro, no se cuida la presencia de Dios o los valores morales. Por tanto, esto se evidencia en la manera en que nosotros también descubrimos el tesoro de nuestro cuerpo en la calle y vemos cómo hoy se viste provocativamente, casi que semidesnudos. Y estamos hablando de esa falta de intimidad en las casas, de que haya un papá, una mamá o alguien que le diga a esa mujer que eso es un tesoro y debe ser no visto superficialmente, no en la calle, sino que es algo que pertenece a la intimidad. ¿Qué opinas de esto? Sí, es un tema que en la actualidad es muy complicado sobre todo para nuestros jóvenes, porque se nos ha enseñado, o más bien se nos ha dejado de enseñar, como dices tú, que los regalos del Señor hacia nosotros deben ser cuidados como lo dice su palabra. Como poco a poco estamos viendo un decrecimiento en los jóvenes en leer su palabra, en tener esta relación directa con el Señor, pues no recibimos esa enseñanza que la misma palabra nos dice sobre cuidar el templo del Señor, sobre el matrimonio, sobre las cosas que están diseñadas solo para un matrimonio. Y lo que vemos es que las personas que no lo están aplicando en su vida terminan con un vacío muy grande en su corazón, porque están tratando de cultivar intimidad con todo el mundo. Y desafortunadamente eso no le hace bien a nuestro corazón, porque cada vez que tratamos de cultivar intimidad con una persona, con otra persona y con otra persona, lo que hacemos es crear heridas y heridas en nuestro corazón, porque cuando
regalamos nuestros tesoros de una manera tan sencilla, ¿qué es lo que pasa? Que la otra persona a la que le estamos dando ese tesoro no lo va a considerar un tesoro realmente. Y estos regalos que son tan sencillos de conseguir, que se nos muestran de una forma tan sencilla, no los valoramos y lo que hacemos es dañar el corazón de esa persona, lo que hacemos es generarle dolor, generar cicatrices, y eso es lo que está pasando mucho con nuestros jóvenes, que poco a poco esos tesoros se ven, no los estamos valorando de la manera que deberíamos, como el Señor los puso dentro de nosotros, sino que los estamos volviendo algo de cada día. Y lo que hacemos es que cuando realmente llegue la persona que nosotros quisiéramos intimar con una persona que realmente el Señor nos haya puesto, pues va a ser más difícil incluso, porque traemos todas estas heridas del pasado, de cuando no supimos valorar este tesoro, que cuando llega la persona que sí lo va a valorar y va a hacer el diseño del Señor, tenemos que empezar a romper un montón de cicatrices del pasado que nos va a costar mucho, y por eso los matrimonios tienen muchos inconvenientes cuando ya empiezan con su diseño correcto, por todas estas cosas que se vivieron en el pasado que no fueron acorde a la palabra del Señor. Que si bien podemos pensar que es una camisa de fuerza, algo difícil que el Señor nos pone, cuando aprendemos bien sobre esto, vemos que este diseño es para protegernos, precisamente, para proteger esos tesoros. Y no es porque el Señor lo haya querido, porque quiere que nos perdamos de las cosas que ofrece el mundo, sino porque Él quiere guardar nuestro corazón, ese tesoro tan importante que lo podemos estar dañando nosotros mismos, entregando nuestros tesoros de esa manera. Entonces, mujer, si te dicen tú eres como una rosa. Y no, yo soy más que una rosa. Yo soy oro. Yo soy oro. Y si a ti que estás escuchando, varón o mujer, hubo un minero ilegal que arrebató ese tesoro, estoy hablándolo físicamente, o en tu alma alguien abusó, hay alguien que restaura. Que también podemos ver el caso de aquellos que fueron arrebatados ese tesoro y fueron violados físicamente o en algún modo. Hay un Dios todopoderoso que restaura y aún te considera valioso. Y te dice, eres valioso, eres valiosa. Y te da ese valor nuevamente. De hecho, hasta físico Él lo puede hacer y restaurarlo. El hecho que haya venido alguien a usurpar eso no quiere decir que eso lo haga un minero legal. Y Dios está para restaurar. O si hiciste y te equivocaste y no lo hiciste de la forma correcta. Estamos delante de un Dios que restaura. Delante de un Dios que recibe, como recibió a David diciendo, fallé. No debía haber hecho eso. Le robé el tesoro a alguien más. Y Dios amó esa verdad. Puedes acercarte al Señor y decirle, Señor, me robaron ese tesoro o yo robé ese tesoro. Y vamos a encontrar cómo Dios ama la verdad en lo íntimo, la sinceridad en lo íntimo, y va a restaurar las cosas, aquellos que en verdad se muestran sin tapujos y siendo sinceros delante de Él. Muchas gracias por este aporte, María Paula. Y creo que esto nos lleva a, sin duda alguna, se nos pasa ese pasaje de Juan capítulo 4 que habla de ser verdaderos adoradores. Ese tema tan famoso, pero que aquí trae otra vez la sinceridad, la verdadera adoración que es revelado a una mujer que quiso poner cera. ¿Recuerdan aquella samaritana en Juan capítulo 4? Hay una conversación entre una samaritana, una mujer que no tenía muy buena reputación, tenía hasta 5 o 6 maridos. Ella estaba con una pared. Tenía cera en sus respuestas al Señor. Pero cuando el Señor le habla sinceramente, le dice, bien dices porque no tienes, el que tienes actualmente tampoco es tu marido. Has tenido hasta 5 maridos. Y en ese momento, cuando ella es descubierta, se me parece que eres profeta. Cuando se quita la cera y la hipocresía de en medio de esa conversación que tenía la samaritana, se da la revelación. Una de las revelaciones más poderosas es dada no a una mujer, no a un discípulo, no a Juan, no a Pedro, sino a una mujer samaritana, pecadora,
pero que tan pronto Dios ve que ella es conmovida en su pecado, Dios se abre también y le muestra la verdadera adoración. ¿Qué opinas tú que es la verdadera adoración? ¿De qué nos está hablando de ser verdaderos adoradores? Quizás está hablando de saber cantar, está hablando de saber alabar, de saber ser elocuentes en la Biblia. ¿O qué piensas tú que es la verdadera adoración? De hecho, uno de los ejemplos que tenemos en la Biblia sobre esto, que es una de las personas que el Señor llama, que es conforme a su corazón, pues es David, ¿no? Y David precisamente escribió lo que estamos aprendiendo hoy. Para mí, David era un verdadero adorador. Y cuando estudiamos a lo que hizo David en su vida, podemos ver que definitivamente no nos necesitamos ser perfectos o sin mancha para poder ser buenos adoradores, sino necesitamos ser honestos, ser verdaderos, como lo estamos estudiando el día de hoy. Entonces, un gran ejemplo es este personaje de la Biblia y podemos ver en la mayoría de los salmos que leemos que en cada uno de ellos él se mostraba cómo era delante del Señor, cómo era pues pecador, como todos nosotros, pero él lo podía reconocer delante del Señor y no se avergonzaba de demostrar eso delante de todos los demás. Él, incluso también hay otro versículo de la Biblia donde vemos que la forma en la que él mostraba su adoración al Señor, a veces a las demás personas le parecía exagerada, pero a él no le daba vergüenza, porque él sabía que era una relación íntima con el Señor, donde esas alabanzas eran para él, no necesitaban agradarle a nadie más, solo al Señor. Entonces, el hecho de tener una relación íntima con el Señor y cuando nosotros estamos alabándolo, mostrarnos como somos, sin importar lo que haya a nuestro alrededor, para mí es ser verdaderos adoradores. Cierto. Yo he estado involucrado en varios años de mi vida, junto con mi esposa, en ministerios de alabanza y adoración. Y no te puedes imaginar la cantidad de enseñanzas que hay acerca de lo que es alabar, de lo que es adorar. Y han habido un sinnúmero de bautizos para la alabanza y la adoración. Adoración profética, adoración, bueno, una cantidad de enseñanzas acerca de lo que es la adoración, escuelas de adoración donde enseñan cosas tan preciosas. Sin embargo, la Biblia nos habla de una adoración verdadera, punto. Y en esa experiencia que tuvimos con mi esposa, pudimos ver cosas que en realidad no nos apuntaron a ser sinceros. Otras sí, otras fueron muy buenas enseñanzas, pero sobre todo a los que ministrábamos en una plataforma, el pensamiento es estar sin ningún error en la plataforma. Y tenemos que estar impolutos para orar y para enseñar. Porque le damos un valor a la plataforma, al lugar físico. Tanto así que cuando se termina una predicación se dice, vengan al altar, y la gente pasa a la plataforma. No entiendo por qué eso, pero se le da un valor siempre a lo externo. Y tienes que vestirte muy bien, y cantar muy bien, y hacerlo de una manera, y eso es ser qué tremendo adorador. Mire cómo cierra sus ojos. Sin embargo, nunca se nos preguntaba cómo estábamos en la casa, cómo tratábamos a nuestra esposa, por ejemplo. Simplemente era tener, a ver, si oraste esta semana, ¿cuántos minutos? 30 minutos, como que te falta oración. Nunca nos preguntaron cómo vas con tu pecado. Pero es que son de la alabanza, son de la adoración. ¿Y qué pasa? Cuando creo que después de estos años, creo que la pregunta correcta debe ser, ¿ya te arrepentiste de tus pecados de esta semana? No importa cuánto hayas orado, no cuánto tiempo, sino y verla en lo contrito y humillado de corazón. Y en algunos momentos, yo por muchas ocasiones puse a gente en disciplina para que no estuviera en la alabanza porque no tenía la actitud correcta. Otras ocasiones yo estuve en disciplina porque pues estaba
Tenía que madurar en mi carácter. Sin embargo, cuando se acababa esa disciplina, yo sabía en mi interior que seguía siendo el mismo, porque simplemente era no pasar a una plataforma, pero no había un seguimiento al corazón. No había una sinceridad, no había alguien donde yo podía decirle, oye, ¿sabías que yo fui adicto a la pornografía? ¿Y a quién le confieso eso? Tuve que confesárselo a mi esposa. ¿Usted en el... Sí, claro que sí. ¿Pero por qué dice eso? ¿Usted me está ministrando en la alabanza? Sí, soy de carne y hueso cuando me bajo. ¿Pero por qué el poder de Dios se mueve? Porque es de Dios. ¿Usted confesando eso? Sí, ¿sabías que la estadística dice que por lo menos el 80% de los hombres hacen eso? Entonces es más bien sentarnos a seguir el corazón de la gente. No la actitud exterior, no como que tan bien canta, que tan bien, como adora. Ni siquiera tan bien como se siente lo externo, sino cómo está el corazón de las personas, quebrado. ¿Desayunaste hoy? Yo recuerdo que en una ocasión, yo llegué a la alabanza y a la adoración, pero antes de llegar, yo iba en bicicleta y llegué muy temprano a la cita. Y cuando iba llegando al templo, un taxi me cogió en la cicla y yo di la vuelta encima del taxi. Volvió nada en la bicicleta y yo quedé sentado en el pavimento. No entiendo por qué no morí, porque iba el hombre a una buena velocidad. Yo di la vuelta encima del taxi, pero no me dolió, sino apenas la cabeza. Me hice algunos moretones, algunas raspaduras, pero y quedé cojo. Yo dije, yo aguanto, yo quiero ir y servir en la alabanza. Y cuando llegué, las preguntas que me hicieron no fue, oye, ¿estás como cojo? No nos importa el estado de la gente, sino lo exterior. Dice, oye, ¿qué te pasó? Te veo como que estás como afligido, tu rostro lo dice. Pero no estamos acostumbrados a eso, sino a la rutina de pasar a plataformas, de que se haga bien el culto, aunque las personas estén vueltas nada por dentro. Cumplamos con el protocolo. Y que las personas, sí, Dios está sanando. Pero ¿por qué no nos sentamos a simplemente decir, ¿cómo estás hoy? ¿Te pasó algo? ¿Desayunaste? ¿Almorzaste? ¿Tienes para comer? Y creo que esa sinceridad de parte de los que ministramos, como de los que en casa nos preguntamos, Ismael, yo no quiero orar, ¿podrías orar por mí? Me siento desalentado. Eso va a abrir oportunidad de ser verdaderos adoradores, de ofrecer una adoración cuyo olor no se puede ocultar. Señor, este soy. Por supuesto, estoy trabajando en mi santificación, síguelo haciendo, pero hoy soy este. No es que algún día, no, la mayoría de nosotros respondemos a comprometernos, a bautizarnos, a seguir con Dios algún día cuando yo sea mejor. Quiero decirte que ese día no va a llegar. No va a llegar el día que tú digas, bueno, hoy sí me siento capaz. Listo, hoy amanecí santo y hoy comienzo. No va a ser así. Somos gente que está necesitada del perdón de Dios día tras día y necesitamos ser sinceros con Él. La iglesia no es como se conoce que es un museo de santos, no. Somos gente pecadora, débiles, cuya fuerza, cuya salvación es el Señor. Eso es la iglesia. Gente sincera. Así que yo que confesé ya este pecado pasado mío, hazlo hoy con tu familia. Dice, ahora ya que él habló de eso, yo quería confesarles algo. Confiesa tus pecados en casa. Esposo, dile a tu esposa, Señor, mi esposa, no puedo dejar de mirar mujeres. Ayúdame con esto. Eso va a poner apertura de corazón a tu esposa y te va a ayudar seguramente. No creo que una esposa va a decir, uy, este es mucho desgraciado. No, te va a ayudar. Cuando hay una confesión de pecados que dice, quiero arrepentirme, no vamos a encontrar a alguien supremamente que va a decir, algún día que seas como yo. Inmediatamente esa otra persona va a decir, yo también soy débil, no en eso, pero sí en esto otro, y vamos a crecer juntos.
Y estamos siendo escuetos y sinceros en esa predicación porque eso queremos, quitarnos las máscaras de santidad. Solo hay uno santo, solo hay uno digno, solo hay uno que no pecó, solo hay uno con ojos limpios, solo hay uno con manos limpias y que está santificándonos, quitándonos las manchas, quitándonos la hipocresía. Y esa es la invitación, a que confiesas tu pecado delante de Dios, delante de testigos, porque cuando tú lo confiesas y eres verdadero, la verdad te hace libre. ¿Quieres ser libre en tus finanzas? Confiesa lo mal administrador que eres. Confiesa que no has diezmado. Y Dios va a decir, eso es lo que necesito. Ahora te voy a dar libertad, te voy a dar bendición. La sinceridad nunca será rechazada en un ámbito de amor. Quiero que por último nos hables de un ejemplo, María Paula, que vimos juntos en la Biblia, allí en Hechos 5, de una pareja que estaba haciendo bien. De hecho, hicieron una obra hermosa, pero no fueron totalmente transparentes a la hora de dar el reporte. ¿Podrías hablarnos de eso, por favor, de esa pareja? Bueno, esta historia es sobre Ananías y Zafira y la encontramos en Hechos, capítulo 5, versículos del 1 al 25. No se las voy a leer todas, toda la historia, pero les queremos contar un poco qué fue lo que sucedió. Bueno, esta es una historia que sucede en los tiempos después de que el Señor Jesús ya había resucitado, cuando los apóstoles estaban formando iglesia, estaban yendo a predicar, y en una de estas iglesias tenemos que las personas voluntariamente vendían sus posesiones para dar este dinero al ministerio, para que el ministerio pudiera crecer, para soportar a las viudas, a los enfermos, bueno, todas estas cosas que vemos en este tiempo. Y hay dos personajes, Ananías y Zafira, que ellos eran dueños de como de un lote, ¿sí? Entonces ellos voluntariamente decidieron vender este lote para entregar este dinero al ministerio. Pero desafortunadamente en ese proceso su corazón como que se arrepintieron, diría yo, de haber dicho esto. Tal vez ellos en el fondo dijeron como que tal vez no era buena idea, mejor me quedo con una parte y dono lo demás, lo cual tampoco estaba mal delante de los ojos del Señor, ¿no? Sin embargo, ellos decidieron mentir y decir, vendí este lote en este valor, me quedo con una parte y no le digo a nadie. Entonces, lo que hicieron fue decir mentiras, lo que hicieron fue presentarse delante aquí de Pedro y le dijeron, no, mira, realmente yo lo vendí fue por un valor diferente. No fueron completamente honestos. A pesar de que estaban haciendo una obra, en su corazón había ambición aún y decidieron quedarse con una parte para ellos y ser deshonestos en vez de decirle directamente al Señor y a Pedro, mira, yo no voy a donar todo el dinero, yo necesito para mí y lo demás sí lo voy a donar al ministerio. Entonces, el Señor vio esto como una falta de verdad, como una falta de luz en sus vidas. Realmente no hubo transformación. Y lo que sucedió es que tanto Ananías, el esposo, como Zafira, ellos en ese momento murieron cuando dijeron la mentira, cuando no fueron honestos con la congregación ni con el Señor, ellos murieron. Cierto, muy cierto. Entonces vemos que el no ser completamente sinceros, verdaderos, viene a ser equivalente y de desastroso al ser mentirosos. Cuando haces algo a medias, es equivalente a ser pecador, es equivalente a errar, aunque digas, bueno, pero es que lo que estoy haciendo es bueno. Lo que ellos, la ofrenda que dieron seguramente fue muy buena. Sin embargo, no fueron honestos. Y por eso algunos se han escandalizado cuando yo les he dicho, todavía no diezmen. Si ustedes van a diezmar en este ministerio, van a dar una ofrenda y lo hacen como que agradezcan, como que Dios cuando me va a responder, por favor, para y sé honesto con Dios. No lo hagas todavía. Dile al Señor, soy un tacaño. Me duele comprar hasta para mis cosas y para mi casa. Ahora mucho menos voy a dar al ministerio.
esa honestidad, es como el testimonio de ese hermano que era tacaño, que iban tomados de la mano con su esposa y su esposa le dijo, uy, mi amor, mira esa panadería, huele rico el pan. Y el hombre era tan tacaño que dijo, cierto que sí, mi amor, pasemos para volver a oler. Si eres de esos que invita a oler pan a tu esposa, por favor, detente y no des a un ministerio hasta que seas sincero con Dios y dile, Señor, a mí me cuesta dar. Y Dios va a honrar y decir, qué bien, ven, yo te enseño lo que es la generosidad y Él va a ser tu pastor. Y no que pases tu sobre así y envíes tu reporte de Nequi, pero tu corazón está podrido, muriéndose porque te diste 50,000 pesos. Y esa sinceridad es la que Dios va a amar y no va a traer muerte, como la de Ananías y la de Zafira. Para terminar, quiero que veamos las canciones de Dios. Si habláramos de canciones, nuestras serían como las de David. Canciones como la que acaba María Paula de decirnos. Y si fuéramos sinceros, esas canciones que nosotros elevaríamos serían como las de David. Soy un pecador y estoy errando cada momento. Soy un envidioso y no puedo más del rencor. Esas serían las canciones sinceras. Y yo diría, qué honesto eres, ¿verdad? Pero Jesús es santo y tuvo que cantar. Así que Él no tendría que cantar como nosotros. David y nosotros sí, pero Él dice que cuando antes de ser entregado en la cruz y participó de la cena con sus discípulos, de esa última cena, cantaron el himno. Jesús cantó. Y dicen que para la Pascua se cantan los Salmos 113, 14 al principio y luego los Salmos 115 al 18. Entonces imagínense esa canción sincera de Jesús. Está a punto de morir. ¿Cuál sería tu cántico? ¿Saben cuál fue el cántico de Jesús antes de ser entregado? Lo que dice esos salmos, algo así como, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Él es el que canta y alaba en todo momento. Alabó a su padre en peligro. Le dijo, eres bueno, voy a morir. Eres bueno, Dios. Es una canción sincera. ¿Por qué sincera de Jesús? Porque aunque iba a padecer, Él sabe que tenía un Padre bueno que lo resucitaría. Entonces, si tú y yo estamos pasando momentos de muerte, de dificultad, podemos levantar nuestra voz sinceramente por encima de lo que sentimos y decir como el Señor, y la fidelidad de Dios es para siempre. Y alabad a Jehová, porque Él es bueno. ¡Qué bendición! Y escucharíamos al cielo, al Padre decir, porque así como David cantó su cántico, luego dijo que Él lo rodea con cánticos de liberación. Dios canta también. Él fue el creador de la alabanza, de los cánticos. No crean que eso fue invento del hombre. No crean que eso fue una inspiración griega, la musa de la inspiración, ese Dios griego. Eso no es un invento del mundo o de los hombres, eso es de Dios. Cuando Dios estaba creando el universo, allí en Génesis 1, hay algo que está pasando por detrás que no es mencionado en Génesis 1 y 2. Pero Job 28 muestra qué estaba pasando detrás. Y dice que mientras Dios creaba y colocaba todo en orden, detrás habían cantos de ángeles. Y estaban alabando al Señor y cantando, mientras el Señor creaba la luz, el firmamento, separaba las aguas, creaba los animales, la hierba. Había una alabanza y cánticos detrás. Y si queremos al Padre escucharlo cantar, ¿qué canta Dios sobre ti? Cantos de liberación. Y yo aquí saqué algunos cánticos que hay en la Biblia del Padre hacia ti. Y dice, por ejemplo, Jehová está en medio de ti. Escucha este cántico. Jehová está en medio de ti, poderoso.
Él te salvará. Él se gozará sobre ti con alegría. Él calla de amor y se regocija en ti con cánticos. Si ustedes quieren saber qué le alegra al Señor, qué se regocija, tú eres la alegría del Señor. Otro cántico: a cambio de ti entregaré hombres, entregaré pueblos, porque te amo. Y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Escucha el cántico del Padre. Te amo y eres digno a mis ojos, eres precioso. Escucha cómo el Señor canta en el cielo. Isaías 43, 4 y 5 está este cántico. Porque eres precioso a mis ojos y digno de honra. Varón y mujer que me escuchas, niño, eres precioso a los ojos del Señor. Y te dice: no temas, porque yo estoy contigo. Desde el oriente traeré bendición y te reuniré. Y escucha a ti que estabas alejado. Te abandoné por un instante, pero con profunda compasión te traeré para unirme contigo. Por un momento, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti, pero con amor eterno te sostendré. Y aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo te recogeré, dice el Señor. Escuchemos el cántico del Señor. Sus canciones son sinceras. Siempre los cánticos de Él nos van a liberar, nos van a traer, nos van a decir: eres precioso. Y ese es el cántico que Dios quiere que escuches hoy. Eres precioso, eres preciosa mujer, eres digna de honra, eres precioso ante los ojos de Dios. Pero si tú dices: yo he pecado, pues ve y sé sincero en lo íntimo y luego escucha el perdón de Dios. Y dice: me he caído una y otra vez. Vas a escuchar a Jesús cantando: Él es bueno, Él es grande en misericordia. ¿Qué le parece si alabamos al Señor? Y voy a pedirte, María Paula, que ores por todos nosotros para que tengamos en nuestros labios sinceridad delante del Señor y sinceridad entre nosotros. Y luego tendremos un tiempo de alabanza cantando nuevamente esta canción de Mi Refugio. ¿Les parece, María Paula? Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, primero que todo, por permitirnos estar presentes en esta palabra. Porque a las personas que estamos conectadas en la reunión o los que van a ver el video en el futuro, Señor, tú les estás permitiendo, Señor, tener este tiempo y escuchar lo que tú querías decir el día de hoy. Todo lo que hoy escuchamos, Padre, está dirigido directamente, Señor, para nuestro corazón, para que tengamos una transformación en nuestro espíritu y que esto se refleje en una transformación en nuestra forma de actuar y en nuestra forma de pensar, Señor. Tú quieres que seamos honestos, Señor, que seamos verdaderos delante de ti, que seamos sinceros, Señor. Que no finjamos, porque tú ya conoces nuestro corazón y sabes lo que hay dentro de él, Señor. Por favor, no permitas, Señor, que nuestra relación contigo se vea afectada por las actitudes de las demás personas, Señor. Que no idealicemos, Señor, a las personas que nos enseñan de la palabra, porque todos somos de carne y hueso, todos somos humanos, Señor. No permitas, Señor, que dependa esta relación íntima contigo, Señor, de lo que vemos o de lo que escuchamos de las demás personas, Señor. Que no nos escandalicemos, Señor, cuando sepamos que un hermano nuestro está en alguna situación difícil, en algún pecado, en alguna tentación, Señor, sino que aprendamos, Padre, que ser honestos y sin fingimientos es lo único que puede acercarnos a ti, Señor.
Por favor, ayúdanos, Señor, a ser fuertes, a que no nos ofendamos con facilidad, Señor, ante incluso tu palabra, Señor. Que nada de lo que leamos, Señor, en la Biblia, que son tus enseñanzas, haga que nos ofendamos y nos alejemos de ti, sino que aprendamos, Señor, a ser fuerte y a tomar siempre, siempre lo bueno y desechar lo malo de lo que escuchamos de los demás, Señor. Que todo lo que leamos en tu palabra pueda ser sí y amén. Y que no tengamos, Señor, estas dudas, Señor, o estas condiciones previas nuestras que nos hagan juzgar tu palabra de una forma incorrecta, Señor. También hoy, Padre Celestial, queremos pedirte que nos ayudes a perdonar, Señor, si en algún momento de este camino contigo, Señor, hemos conocido o hemos visto el testimonio de alguien que nos defraudó, que confiábamos en algún líder de una iglesia a la que asistíamos y nos defraudó, o que esa persona fue deshonesta con nosotros, Señor. Te pedimos que nos ayudes a perdonar, Señor, y a dejar de lado estas situaciones para concentrarnos, Señor, en realmente lo que es importante, que es una relación íntima contigo, Señor. Asimismo, te queremos pedir perdón si hemos sido nosotros, Señor, los que por medio de nuestro testimonio, nuestra forma de actuar, hemos defraudado a alguien en la fe, Señor. Que nosotros hayamos mostrado, Señor, deshonestidad, Señor, ante algún hermano en la fe, Señor. Te pedimos por favor que nos perdones, Señor, y que nos ayudes a siempre mostrarnos honestos delante de nuestros hermanos, Señor. A no hacerle creer a la gente que somos perfectos solo por seguirte, sino mostrar que somos personas, Señor, que te necesitan. Somos personas que todos los días necesitamos de ti, Señor, que nos equivocamos, pero que tú eres el fuerte en nosotros, Señor. No somos nosotros los que debemos brillar, sino eres tú el que debe brillar en nosotros, Señor. Por favor, ayúdanos a entender esto, para que las relaciones con nuestros hermanos, Señor, también puedan ser honestas, para que podamos intimar, Señor, con las personas correctas, para que podamos guardar, Señor, también estos tesoros que tú nos has regalado, Señor, solo para compartirlos con las personas que tú has puesto en nuestro camino para eso, Señor. También, Padre Celestial, queremos pedirte, Señor, que creamos más en tu palabra que en las palabras de los hombres, Señor. Que no confiemos, Señor, más en lo que nos dicen los demás que en tu palabra. Que todo lo que escuchemos a diario, Señor, lo podamos filtrar con lo que tu palabra dice, con lo que acabamos de leer hoy, Señor, en tu palabra, que tú eres el que nos recoge, tú eres el que nos salva, tú eres nuestro Señor, Señor. Gracias, Padre Celestial, por mostrarnos esto el día de hoy, por mostrarnos, Señor, que podemos ser honestos contigo, sin temor, que podemos mostrarnos delante de ti como somos. Y tú, Padre Celestial, vas a actuar en nuestra vida en cualquier área que necesites, Señor, de tu dominio. Nos presentamos delante de ti como somos, Señor, sin fingimientos, Dios, porque solo tú conoces realmente nuestro corazón y no hay nada que sea oculto ante ti, Dios. Gracias por la palabra de hoy, Señor. Te pedimos que nos recuerdes esto, que nos permitas atesorarlo en nuestro corazón, para que no se nos olvide todo lo que aprendimos hoy, Señor. Gracias, Padre Celestial. Oramos en el nombre de Jesús.